Bueno, la vivienda antes y ahora. ¿Qué es lo que encontramos? Pues tenemos a la izquierda, tenemos todo esto es chabolismo, todo esto de aquí, que es tristemente lo que hay es la masificación y las ciudades se están convirtiendo como la de abajo en inmensos chaboteales que no tienen nada que ver con las viviendas que construían nuestros ancestros. Aquí podéis ver casas íberas, que se parecen, las casas íberas aquí en España se parecen mucho a las de América Latina, o sea, barro y piedra y paja, ¿de acuerdo? Estas son las vistas por dentro, ¿de acuerdo? Y estas son unas casas hechas de, digamos, de piedra seca, ¿vale? Sin ningún tipo de material de acoplio. Esto es lo que vamos a ver que nos está pasando, ¿no? O sea, tenemos un problema de, digamos, de masificación, lo que nos está pasando. Bueno, pues ahora vayamos con la segunda. Bueno, el título es claro, ¿no? Geobiología, construcción, protección y rehabilitación. Cuando construimos, ¿estamos seguros de que lo que construimos es correcto? Pues posiblemente no. Esto es lo que vamos a ver ahora. A ver. Esto es lo que tenemos que ver en los materiales de construcción. Tenemos que ver la radioactividad de los materiales. Pensad que nos echan cenizas radioactivas en los materiales de construcción, en los bloques de hormigón, en las tejas, en las bobadillas. ¿Quién no recuerda las varillas metálicas con radioactividad? Y tenemos, pues, medimos con un aparato de radioactividad que hay que saberlo utilizar y medir también el GRES. El GRES, lo que son las baldosas, llevan cenizas radioactivas. Y lo que tenemos aquí debajo, encima de este pequeño arquitecto que hay aquí, sería, digamos, las piedras de granito, ¿no? Que en muchas casas tenemos encimeras de granito y la verdad que es radiactivo. Y ahí ponemos la cocina. Bueno, los principales riesgos de las radiaciones en la vivienda. Pues, como podéis ver aquí, pues las radiaciones son de todo tipo. Radiaciones naturales que vienen de debajo de la tierra. Y después tenemos las radiaciones, digamos, artificiales que vienen, digamos, de todo lo que es las torres de alta tensión y todos los dispositivos. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos va a afectar el resto de nuestras vidas en las casas que vulgarmente llamamos casas enfermas. ¿Vale? Bueno, aquí me veis a mí con diferentes aparatos que utilizamos para mirar estos, digamos, lo podemos decir como escuchar la Tierra, ¿no? Estos aparatos son aparatos muy costosos, en la cual están a disposición de muy pocos. Yo aquí tuve la oportunidad de poder utilizar y poder testarlos, y la verdad que te hacen un mapeo del suelo y te indican, digamos, estas zonas rojas de aquí te indican dónde están las zonas telúricas. Aquí, digamos, no se podría poner una cama, no se podría edificar. Las partes más azules, digamos, serían las más, digamos, propensas, habría agua, ¿vale? Y, digamos, las otras son las menos, digamos, tóxicas, entre comillas, ¿no? Pero estos aparatos nos dan una detección de lo que son las radiaciones naturales. No podía marcarte por lo mismo, porque estaba buscando qué eran los errores y que tenían, quitarle el volumen. Es que les pedía a todos los presentadores, conéctense a la hora, suban sus documentos. Y aquí también tenemos el resultado y el resultado, digamos, de los diferentes digamos que tenemos aquí las diferentes qué bueno, y está como hay de gente, las diferentes proyecciones que nos puede dar este mapeo, ¿no? Aquí vemos el resultado de este geomagnetómetro que nos ha dado estos resultados, y aquí hay una falla, y si construimos una casa encima de aquí, pues esto va a tener una ionización que nos va, digamos, a perjudicar, ¿no? Esto es lo que hay que evitar. Este es el caso de un marcaje de línea Harman en un solar. Aquí hicimos un experimento, que este vídeo lo voy a publicar en Caja de Pandora para que se pueda, digamos, visualizar. Aquí, como podéis ver,
Eso es la cuadrícula Harman, y donde no podremos ponernos sería en estos, digamos, en los cruces, donde convergen las líneas que van hacia el norte y las que van de sur-este, ¿de acuerdo? Como podéis ver, aquí queda un espacio bastante... Las líneas en sí no son dañinas, pero sí lo que vamos a evitar serían esta sobreposición, ¿de acuerdo? Estas son las líneas Harman, digamos, esas son las radiaciones naturales, ¿eh? Esto muchos no conoceréis esto fue del doctor Harman en los años 50. Encontró estas líneas, y las líneas en sí no son un problema. Eso nos ha ido otra vez. Las líneas en sí no son un problema. Lo que sí son, digamos, son los cruces, ¿vale? Estos son de 2,5 a 2 metros de ancho, de centro a centro, ¿vale? Y de interior a 2,30 y también de interior a 1,80. Esto puede variar digamos, por el suelo también, y por diferentes países, ¿de acuerdo? Se encuentran a 2.000 y pico de metros de altura y a más, y se encuentran en desiertos, se encuentran en ciudades y tal. Muchos creen que estas líneas antes no existían y existen a través de que la electricidad se inventó, ¿de acuerdo? Porque claro, toda la electricidad descarga al suelo, y pensaros toda la electricidad que hay en este mundo y acabamos pues prácticamente electrificados, ¿no? Sería la toma de tierra. Bueno, ¿qué tenemos también? Tenemos las reglas globales, ¿no? Tenemos la Harman, tenemos las Curry y tenemos las Benker, ¿vale? Tenemos también las vetas de agua y tenemos las fallas, grietas, cuevas, fisuras y cuevas. Esto sería digamos el problema que tenemos ahí, ¿no? Esto sería digamos la falla, esto de la derecha, en medio sería el agua, una veta de agua, y eso sería la cuadrícula Harman, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería aquí decimos que la red es global o no es global. ¿Os acordáis de los meridianos cuando estudiamos en el colegio y tal? Meridiano, el ecuador, etcétera, etcétera. Pues esto, si lo subdividimos, sería una red global de la medida que os estoy contando. Esto ya está documentado, y la verdad es que hay miles y miles de estudios y documentado que la gente enferma dentro de estos cruces, ¿no? Y bueno, esto es lo que vamos a ir viendo sucesivamente, ¿no? El requisito importante para encontrar una red Harman siempre es determinar el norte, ¿no? Porque eso es donde la vamos a encontrar. Esto sería la cama, ¿vale? Esto sería un departamento. Y, digamos, en la marcación la podemos hacer, digamos, mirando lo que es un lateral de una casa para no podernos perder a la hora de mirar. Esto ya en sucesivos, digamos, encuentros y cursos que voy dando, pues voy dando, digamos, pautas para poder identificar estas redes, que la verdad que nos van a marcar la salud en nuestra casa. Eso es evidente. Ya sea desde una causa, digamos, de prospección propia, sea de sensibilidad personal, que ya digo que esto lo puede hacer cualquiera, no es una cosa que nada más está dedicada a unos pocos. Yo me dedico a enseñar a esto. Y luego están la parte, digamos, de equipos, ¿no? De equipos que reiteran lo que hemos encontrado por sensibilidad o no, ¿de acuerdo? Y esto nos va a marcar. Eso, si hay ya documentación y hay aparatos que nos marcan eso, pues tenemos, digamos, mucho ganado en este tema, ¿no? También tenemos, ¿ves? Aquí sería una cama de matrimonio. Como podéis ver, aquí hemos ya marcado las cuadrículas de la línea Harman. Aquí está el norte, y como podéis ver, tenemos lo que es la marcación de una red, y tenemos los cruces, y tenemos un cruce justo en el medio de lo que es la cama, ¿de acuerdo? Y esto lo que nos va a proponer el utilizar esto. Aquí, como podéis ver, el cruce se coge por aquí, y es aquí donde no podría haber una persona durmiendo. En este lateral de aquí sí que podemos dormir, aquí también, pero aquí, como hay una suposición de líneas, una superposición, aquí tenemos una concentración de radiación.
Y esto es lo que intentamos mirar, ¿no? Pues claro, en una casa lo que tenemos que evitar es que esta cama, este cruce esté aquí. Pues esto lo podemos mover hacia abajo y salimos del cruce. Lo podemos mover hacia aquí, también salimos del cruce. La red global según el Dr. Harman, la red norte-sur según el Dr. Prey, y una primera red según Reiner Schneider, ¿no? La marcamos de color amarillo para orientar y se orienta siempre hacia el norte magnético, ¿no? Aquí, como podéis ver, en el norte de Groenlandia es de 1,10 por 1,30, hacia el Ecuador se ensancha, y en el desierto de Hasa va de 2,50 a 3 metros según el Dr. Prey. O sea, como podemos ver en diferentes sitios, digamos que se va extendiendo, se va, digamos, adaptando a, depende a qué latitud estemos, ¿no? Porque como yo puedo decir, esto es como si fueran las venas de sangre de nuestro cuerpo, ¿no? Y como el planeta Tierra está vivo, pues tiene estas ondas de energía para poder expandirse. Claro, si enchufamos todas las redes eléctricas de todo el mundo, la enchufamos al suelo, pues esa electricidad tiene que salir. O sea, la electricidad se transforma, no se destruye, ¿no? O sea, eso que lo pongamos al tierra, ¿dónde va a parar todo esto? Pues aquí tenemos el resultado. La electricidad nos está dando no este problema. Vamos a develarle esas anomalías. Y aquí estoy para dar las pautas necesarias para intentar defendernos de esas anomalías que la mayoría de gente, repito, desconoce. Aquí, como podéis ver, son las diferentes redes. Aquí también puede faltar alguna. Y me diréis, ostras, que no hay espacio para dormir. Pues sí que hay, y bastante, ¿eh? Lo que pasa que, claro, ahora mismo lo que no vemos es... Aquí tenemos una red. Hay unas que no son, digamos, hay gente que las busca porque son gente muy sensible, pero yo me concentraría en las Harman, las Curry y las venas de agua. Y depende de qué sitios, solo las venas de agua y las fallas. ¿De acuerdo? Por eso cada casa es un mundo aparte y se tiene que ir mirando. Aquí, cuando uno empieza a buscar agua, por ejemplo, uno empieza a caminar con las varillas de Zauri, que eso supongo lo habéis visto a alguno hacerlo, ¿no? Y al primero de entrar, pues bueno, aquí tenemos una capa impermeable al agua, y esto sería el punto exacto de donde está el agua, ¿no? Pues cuando estás pasando por aquí notas que ya las varillas o el testaje de esta vena de agua está ya ofreciendo una cierta resistencia. Pues ¿qué pasa? Pues bueno, pues que a medida que vas entrando, pues bueno, vas chocando contra todo esto hasta que llegas al esto. Pensar que siempre la radiación del agua siempre es vertical. Muchos dirán, ¿y por qué nos estamos diciendo de que el agua es dañina? Pues evidentemente el agua no es dañina, pero si fricciona los diferentes sustratos que hay debajo de tierra, al friccionar a muy rápida velocidad, esto ioniza hacia arriba, ioniza, y las personas que están durmiendo aquí arriba están dando unos iones de hidrógeno que lo que están haciendo es que nos están succionando, digamos, la energía. Y si uno tiene el sistema inmunológico bajo, acaba enfermando. Y esto es lo que se tiene que evitar, evidentemente. Esto ya lo hacían nuestros antepasados, ¿de acuerdo? Y pues porque se ha ido obviando, porque sería una cosa, digamos, holística o que no está demostrada científicamente, que lo está, pues la gente no cree en ello, ¿no? Bueno, científicamente vamos a hablar, ¿no? Cada día pues la gente cree más en esto, que hay, no es que hay un don, sino hay una sensibilidad, y esto es importante. Aquí vemos como lo que estamos viendo el primer anuncio, la máquina también lo detecta, ¿ves? Aquí esto sería el agua, aquí abajo, voy a poner el marcador, esto sería el agua, ¿de acuerdo? Y pues veis como la máquina detecta el agua que hay aquí, pues el mismo lo que hace el Zauri hace exactamente lo mismo. Como podemos ver, aquí no hay trampa ninguna, aquí se detecta, ¿vale? Y bueno, aquí ya, dejando lo que son las radiaciones naturales, que ya se hablaría más adelante, que es que esto es muy extenso de hablar, ¿no?
Y ahora simplemente estoy dando unos parámetros para que podamos identificar lo que tenemos. A principios de los años 90, ¿qué teníamos? Antenas de radio, torres eléctricas y transformadores. Prácticamente muy poca cosa, ¿no? Porque éramos más analógicos que digitales, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Y bueno, ¿qué nos encontramos ahora? Pues hoy en día tenemos esto. Tenemos torres y líneas de alta tensión, antenas de radio, transformadores, antenas de telefonía móvil y tal, que nos hacen la vida más placentera, que podemos estar intercomunicados todo el día, pero que lamentablemente nos está dando unos problemas de salud bastante serios. Y en algunos casos muy serios. Y también en muchos casos la muerte. Hay casos extremos que si la gente no sabe y los profesionales de la medicina tampoco, acabamos dando, digamos, un diagnóstico equivocado. ¿Por qué todo esto? La contaminación electromagnética, los campos magnéticos y los seres vivos. Los seres humanos solo han conocido las radiaciones naturales del Sol y del campo magnético de la Tierra. O sea, prácticamente nada más. En el último siglo se han producido un aumento muy importante de las emisiones artificiales CEM, campos electromagnéticos. Estas emisiones siempre se producen en todas las frecuencias y en todas las longitudes de onda. Aún hoy desconocemos cuáles son las consecuencias a corto y a medio plazo, y solo estamos empezando. Todavía se está discutiendo del teléfono antiguo, estos de la tapita gris, que si es dañino y no, cuando estamos ya, la tecnología está yendo ya a unas frecuencias alarmantes y muy altas. Y todavía estamos discutiendo sobre esto. Bueno, ¿cómo explicar todo esto? Pues esto es muy fácil. Y aquí lo entenderéis. La contaminación electromagnética se produce, pues, esta lámpara está apagada, ¿vale? Está conectada a 220 o a 110, como queréis llamarle, depende del país. Y yo enchufo el cable en lo que es la lámpara, pero la lámpara se continúa estando apagada, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos campo eléctrico, porque en el momento que se conecta cualquier cable a la red eléctrica, tenemos ya una contaminación. Yo hasta a mí me sorprendió hasta que no estoy. Y esto es muy fácil de entender. Y aquí abajo tenemos, y esto sería el campo eléctrico, ¿vale? Que emite. No tiene nada que ver con el voltaje, sino esto es campo eléctrico, eso es radiación eléctrica. Y tenemos que cuando encendemos el conmutado encendido, tenemos campo eléctrico y magnético. O sea, nos aparece otro invitado que no contábamos con él, que es el magnético. ¿Por qué se produce esto? Porque cuando hay un consumo térmico, los electrones van circulando, y claro, van circulando y van generando un campo magnético. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo lo entendemos? Pues mira, esto es tan fácil como que tenemos abierto el grifo grande de la manguera, y aquí lo tenemos cerrado en la punta. Y notamos, cuando tocamos la manguera, notamos una presión, ¿no? Y cuando abrimos la espita, sale el agua y notamos cómo se va, digamos, esa presión se va reduciendo, pero todavía notamos que hay presión. Eso sería la contaminación electromagnética, que pasan en todo el cableado eléctrico de nuestra casa, nuestra oficina, la industria, etcétera, etcétera. ¿Qué es? La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar hacia otro. La longitud de la onda siempre determinará su frecuencia. La onda que más nos da es la onda, digamos, la onda de frecuencia de 50 o 60 hercios, que es la que tenemos en casa por la electricidad, ¿de acuerdo? Después las otras serían las diferentes ondas que ya veremos un poquito más adelante. La contaminación electromagnética de baja frecuencia sería todo lo que es cableado. Todo el cableado que tenemos. Aquí tenemos un lugar de trabajo, una persona que estaba bastante afectada, y medimos desde 5 hercios hasta 1 megahercio, ¿vale? En campo eléctrico, que se mide en voltios metro, y campo magnético, que se mide en nanoteslas o Gauss o miligauss, ¿de acuerdo? El campo eléctrico sería la normativa que yo sigo y que seguimos en Europa, hecha por científicos, baubiólogos
y médicos sería esta. No alarmante sería menos de 1, poco alarmante sería de 1 a 5, muy alarmante de 5 a 50 y extremadamente alarmante más de 50. Pues podéis pensar que la mayoría de camas de las viviendas que visito están en una media de 70 a 80 voltios metro. Y diréis, ostras, ¿esto es mucho? Pues evidentemente sí. Pues es nada menos que esto. Como podéis ver, estos enchufes van produciendo un campo eléctrico que van afectando, digamos, a las personas cuando están durmiendo. Porque pensar que cuando una persona está durmiendo, esta persona está, digamos, descansando. Y ahí está en stand-by. Vamos a decir que estamos solo funcionando un 10% de nuestro cuerpo. O sea, el riego sanguíneo se ralentiza, el corazón también. Y a partir de aquí, pues bueno, nosotros estamos recargándonos las pilas para mañana siguiente funcionar al 100%. Si nosotros tenemos todas unas radiaciones que nos están afectando, que es este 80, 90 y 70 voltios metro que tenemos aquí, cuando solo podemos tener menos de 5, pues tenemos un problema. Y eso es lo que es dormir con los dientes apretados, tener insomnio y otras causas. Aquí tenemos los campos magnéticos. Los campos magnéticos serían, vamos a decirlo, el radio despertador que tienen muchas personas en su casa. Esto es una bomba de relojería por dos sencillas razones. Da campo eléctrico y da campo magnético. Este campo magnético viene producido por una bobina que lleva dentro. Esto se soluciona con un despertador de pilas, que es totalmente inocuo. Pero claro, si esto unido con lo que teníamos antes, pues tenemos un gran problema aquí. Y las personas tenemos apego en tener cosas pegadas al lado de nuestra cabeza. Y esto es lo que nos va a producir, digamos, estos problemas a largo plazo. En el campo magnético, aquí como veis, cambia un poco, es menos de 20, poco alarmante sería de 20 a 100, muy alarmante de 100 a 500, y extremadamente alarmante a partir de 500. En Estados Unidos es a partir de 500. Pero bueno, esto es lo que tenemos, las normativas. Aquí tenemos una lista de trastornos que dan todas estas cosas que hemos visto ahora, ¿no? Trastorno nervioso, agotamiento, irritabilidad, depresiones, cambios de temperatura corporal, electrolitos en la sangre, dolores musculares en las articulaciones, alteraciones de la visión rojo-verde, esto es muy normal, falta de apetito, estrés, disminución del número de plaquetas en la sangre, esto es muy evidente, conjuntivitis, párpados hinchados, sensación de picor de arena en los ojos, ¿vale? Caída de pelo, síntomas de fatiga crónica, disminución de la producción de melatonina por la glándula pineal. Eso es muy evidente porque la glándula pineal segrega la melatonina. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene ojos y le tiene que decir cuándo es de noche y cuándo es de día. Si esto nos causa un problema, no podemos dormir porque no segregamos la melatonina de la glándula pineal. Y es cuando no sabemos cuándo es de noche y cuándo es de día, el cerebro. Por eso mucha gente se duerme al conducir. Nosotros creemos que es por una comida copiosa y no es por eso. Simplemente es porque tenemos los círculos cambiados y no descansamos bien. Lo que pasa es que nos explican de que la comida copiosa nos da sueño. Ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Aquí ya el problema se está, digamos, complicando muchísimo más. Y ahora veréis por qué. No alarmante sería menos de 0,1. Poco alarmante de 0,1 a 10. Muy alarmante de 10 a 1000. Y extremadamente alarmante más de 1000. Pues aquí estaríamos, en la mayoría de casas estaríamos sobre esto. Muy alarmante. Hoy en día en una ciudad es muy difícil llegar a esto. Pero podemos reducir todo esto. Y en muchas casas empiezan a haber más de esto. Aquí tenemos un veneno que es bastante complicado de asimilar, que es el teléfono inalámbrico. El teléfono inalámbrico yo lo tengo como el teléfono, digamos, que
Yo le llamo el Chucky, ¿no? El muñeco diabólico. Porque esto es una especie de móvil antiguo que se quedó ahí, ¿no? ¿Por qué esto? Pues bueno, porque las compañías de telefonía fija tenían miedo de que la gente se fuera, digamos, a la telefonía móvil. Inventó este teléfono sin cables dentro de casa para que la gente pudiera disfrutar de la telefonía móvil exitosa en el momento. Y se quedó aquí. Esto no ha mejorado para nada, pero esto es un gran problema de radiaciones. Esto, si tenéis que hablar alguna vez, hacerlo con un teléfono móvil antes que con un teléfono inalámbrico. Luego existen los teléfonos Ecodec, que no irradian, pero en el momento que no irradian en la base, porque los demás irradian siempre, todo el día. Eso es impepinable, sobre todo cuando tenemos niños. Esto no lo pongamos nunca en una mesita de noche cuando estemos durmiendo, porque nos va a dar muchísimos problemas, pero muchísimos. Y la verdad es que en el momento que te lo pongas a la oreja, por muy eco que sea, te vas a irradiar más. Ya os digo, prefiero que habléis por el móvil, eso está clarísimo. Después tenemos, yo le llamaría, no sé, una tecnología bastante agresiva, y últimamente se está viendo totalmente agresiva. A ver qué ha pasado aquí. Me he quedado sin la presentación. Un momento. Ahora se está volviendo otra vez a cargar. Este sería el problema, que el wifi lo tenemos prácticamente. Nadie ya empieza a vislumbrar la vida sin wifi. La verdad es que es un gran problema. Me estoy encontrando en muchas viviendas con que prácticamente hay más radiación dentro de casa que fuera, y eso mayoritariamente es por las tecnologías wifi. Las tecnologías wifi pues nos han dado todos estos problemas, y como es una radiación pulsante, que quiere decir que no es siempre la misma, va cambiando, pues esto nos va a generar un problema, digamos, bastante elevado, ¿no? Y la gente pues está teniendo, digamos, muchos problemas, sobre todo niños, sobre todo personas mayores, en la cual estas, a ver aquí, no sé qué pasa, que no se está cargando esto. A ver. En un momento ya termina de cargarse, estamos al 28%, eso. Vale. Bueno, aquí ya estamos. Por lo que decía, el teléfono inalámbrico, perdón, el wifi, no es el problema, no es esto. No sé qué pasa. ¿Por qué se cambia esto? Tenemos aquí un problema de... Vale. Yo no sé qué pasa. Solicito nada más, por favor, técnico, que nada más la persona que está presentando mueva la... Sí, porque es que si me tocáis la presentación, yo la verdad no... Dejádmelo así, parar eso, por favor. Si nada más la persona que está presentando haga las diapositivas, por favor. Vale, gracias. Bueno, pues aquí, como estaba diciendo, el wifi pues tiene una adaptación, digamos, el router pues nos puede dar perjudicando el router del vecino. Esto que tenemos aquí, no sé, se ha vuelto a ir esto. A ver, es que no vamos a acabar nunca con esto. A ver. Parece que baile solo esto. No sé, va solo esto. No sé qué pasa. Hay un duende que nos está dando.
Vale. Tendremos que deshabilitar a los demás usuarios. Por favor, no estén moviendo la diapositiva de Joan. Voy a deshabilitar a los demás usuarios momentáneamente porque desconozco quién la esté moviendo. Bueno, pásame la diapositiva para adelante. Vale, pues lo que os comentaba, el tema del wifi nos está dando una serie de problemas dentro de casa bastante elevados. Ya tenemos tablets, tenemos Smart TV, tenemos alarmas, tenemos los teléfonos móviles y lo que tenemos es como he dicho antes, tenemos un problema bastante serio de radiaciones en nuestra casa. Tenemos más radiaciones que una antena de telefonía móvil. ¿Esto qué produce? Pues esto produce graves problemas de salud. Cuanto más afectación tengamos de tener estos aparatos encima de nosotros, más problemas vamos a tener. En todos los sitios que yo voy midiendo y voy haciendo estos estudios, vamos teniendo, digamos, una afectación de que las personas, sobre todo, lo que tenemos que evitar es que por la noche desconectemos el wifi. Esto como principio de precaución, porque muchos dirán, pues yo lo llevo esto. Si pensáis, lo que produce el wifi es un ligero dolor de cabeza, como un ligero aturdimiento, que lo achacamos al estrés o lo achacamos al cansancio y tal. Si esto no lo llevamos a la cama y lo dejamos ahí conectado, pues vamos a tener peores consecuencias de las que teníamos con los campos eléctricos. El dormir con la cabeza pegada en la pared del vecino, pues que tenga el wifi en el otro lado, también nos va a perjudicar. Y la cantidad de sitios donde vayamos a estar, zonas wifi, parques, bares, etcétera, etcétera, va a empezar a haber una masificación de este wifi que nos va a pasar, digamos, factura en todo esto. ¿De acuerdo? Aquí vamos a repasar un poco los niveles máximos de exposición, que son los niveles normales de una ciudad, estarían a 1,5 miligauss. En Estados Unidos están en 3 miligauss, ¿vale? Esto lo dice la EPA. Pero bueno, para mí es muy elevado, porque un miligauss son 100 nanoteslas, ¿de acuerdo? Los campos eléctricos, como he dicho, son de 0 a 5, límites 10, aunque el criterio oficial no está consensuado, y en geología consideramos que no se debe superar los 30 voltios metro, digamos, cuando estamos despiertos, que estamos, digamos, trabajando o estando por casa. Esto no se consigue, porque en casa igual hay 100, 150, 200, 300 voltios metro. En radiofrecuencias serían en 3 milivoltios metro cuadrado según la recomendación de Salzburgo del año 2000. En 0,25 la segunda propuesta de Salzburgo. Como podéis ver, la diferencia es brutal. Aquí en España, como la mayoría de países, bueno, en algunos países de América son todavía mucho más elevadas, serían 4.000 milivatios metro cuadrado, lo que nosotros llamamos 4 millones de microvatios metro cuadrado. Esto es una barbaridad. Pensar que esto está hecho para las empresas, no para las personas. Bueno, y pasamos un poquito de esto y nos vayamos a las bombillas de bajo consumo, ¿no? Estas bombillas nos dicen que son de bajo consumo, que nos van a ahorrar electricidad, y lo único que nos ahorran, digamos, es la electricidad, la ahorran las compañías. Esto simplemente es una bomba de relojería. Esto nos destroza la vista. Lleva mercurio. Si se rompe una bombilla de estas vamos a tener problemas serios, y luego genera vapores muy tóxicos, y después genera, digamos, aquí adentro lleva un circuito electrónico que genera digamos, armónicos. Los armónicos son ensuciar lo que es la red eléctrica. El ensuciar la red eléctrica genera nerviosismo y agresividad en las personas. Y una de las veces, esto sería el circuito que lleva estas bombillas dentro, ¿de acuerdo? Y luego que tampoco estas bombillas tampoco duran digamos, las horas que dicen que tienen que durar, porque al cabo se acaban, cuando se va el gas, porque herméticamente cuesta mucho dinero hacerlas. Cuando se acaba el gas ya no funciona, y dice, pues si esto no ha durado tanto tiempo como dice la publicidad, pues es por eso. Una bombilla LED produce 230 hercios. Eso estamos hablando de frecuencias, ¿vale? Pensar que la frecuencia limpia de nuestra casa son 50-60 hercios, dependiendo el continente que estemos.
Una bombilla incandescente, que es la bombilla de toda la vida, la de Edison, nos da 350 hercios. Pero una de bajo consumo nos da 26.740 hercios. Estamos hablando de que produce hasta incluso altas frecuencias, dependiendo de qué tipo de bombilla es. Pues la verdad es que bastante agresiva es esta bombilla como para tenerla en casa. No se puede tener digamos, en pasillos, en sótanos o en sitios que no pase gente o que no habita gente. Pues que estas bombillas se están llevando a los dormitorios, se están llevando a las cocinas, se están llevando a los comedores y a los dormitorios, que es lo más peligroso. Hay que evitarlas. Y bueno, al final esto es como la casita de Playmobil, ¿no? O sea, es tener... ¿dónde es el sitio donde hay más radiaciones en una casa? Pues mi experiencia por mis estudios siempre es en la cocina. La cocina por la cantidad de electrodomésticos que tenemos y la cantidad de aparatos que podemos tener. Fácilmente tenemos el microondas. El microondas es una de los equipos que más contaminan en una casa. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que funciona muy poco, ¿vale? Funciona muy poco, nada más tenemos que pensar los minutos que funciona al día, que no llegará quizá a una media hora, o quizás sí, no lo sé. Pero bueno, esto tiene una alarma que cuando aquí mucha gente utiliza esa alarma pues como para alejarse, ¿no? Cuando está funcionando el de esto y cuando suena la alarma la gente aparece por allí, pero esto contamina 12 metros para arriba, para adelante, para los laterales y sobre todo para abajo. Yo he estado midiendo en un piso de abajo y en seco se me dispara el aparato y es porque el vecino habían llegado el microondas. Pues la verdad, ¿por qué estos aparatos? Porque no están sellados, señores. Estos microondas no están sellados, tienen fugas por todos lados. Pensar que hay un señor que tenía un microondas, tiene un microondas y se compró un microondas, digamos, blindado, y le costó 2.300 euros, que se debe a suponer pues quizá unos 2.600 euros, digo dólares. Pues no sé, yo prefiero no tener microondas antes que gastarme dinero en un de estos blindado. Eso también produce campos eléctricos y campos magnéticos muy altos, ¿de acuerdo? Todo esto, esta campana nos produce campos inducidos eléctricos, porque eso es un motor en funcionamiento. Esto quizá lo que produce menos, pero produce campos eléctricos porque está enchufado directamente a la red. Y estas vitrocerámicas, pues bueno, no están dando muchos problemas porque es igual que sería esto del horno, solo campos eléctricos, y el termostato este de aquí, que nos da unos campos bastante elevados, aún estando apagada, que los problemas de todos estos aparatos, este no porque es más pequeño, pero todos estos, dan unos campos eléctricos elevadísimos estando apagados. Tal como lo oyen, estando apagados. La vitrocerámica pues es una resistencia en la cual pues cuando se enciende pues calentamos la comida, pero la placa de inducción es como un microondas pero sin la caja, ¿de acuerdo? Esto genera unos campos magnéticos tan elevados que además esto está a la altura de cuando ponemos aquí digamos la olla especial, tenemos que hacer una inversión en cambiar todos los recipientes que tenemos en casa porque no nos funcionarán solo los que sean magnéticos, y el acero inoxidable no lo es, por eso tienen que hacer una base especial. Pues todo esto, si dejamos aquí un teléfono, una tarjeta de crédito y tal, pues esto se va totalmente a romper. No va a funcionar. Y todo esto nos emite unos campos magnéticos elevadísimos, siempre a la altura de nuestras partes íntimas, que esos son las más vulnerables a estas radiaciones. O sea, al tanto con estas placas sobre estas son muy limpias, estas hay que limpiarlas muy a menudo, estas no te quemas con la mano, estas te quemas así, pero el riesgo que tiene esto, ni una cuarta parte de las que tienen estas. Bueno, aquí ya no digo nada. Lavadoras que funcionan por wifi, lavadoras que funcionan inalámbricamente. Bueno, todo esto nos está pasando factura. Pensar que lo que es el lavavajillas es que esto lo tenemos todos, ¿vale? Ya sea en el mundo rural, en el mundo urbano, esto funciona 365 días al año, 24 horas al día. Vigilar que este frigorífico nunca esté pegado a la pared donde duerme una persona,
un niño sobre todo, o una persona mayor, porque está al riesgo de tener campos eléctricos altos en esa zona, ¿de acuerdo? Y esto evitar hacerlo funcionar mientras se está comiendo en la cocina. Y nunca pongáis al niño mirando el tambor de la lavadora cuando está haciendo centrifugado, porque el niño está entretenido ahí mirando cómo va dando vueltas la lavadora, y cuando esto gira muy deprisa genera unos gran campos magnéticos que están afectando al niño pequeñito, que tiene un cráneo débil en la cual esas ondas les están traspasando. También tenemos que evitar los fluorescentes, ¿vale?, debajo de los armarios, porque estamos trabajando aquí con las manos y esto genera unos grandes campos magnéticos y eléctricos, ¿de acuerdo? También hay que evitar este tipo de luces que tienen un transformador y cambiarlas con bombillas de 220 voltios o 110, depende del voltaje que haya en cada país. Y ya hoy eliminamos lo que es el balasto, que es esto de aquí, al transformador, y la conectamos directamente a 220 y nos ahorramos este gran problema que puede dar campos magnéticos de hasta 20.000 nanoteslas, ¿de acuerdo? Pensad que a partir de 20 es cuando el cuerpo empieza a notar esos problemas. Bueno, pues entramos ya en materia, ¿no?, de bioconstrucción, porque dice, este hombre me está hablando aquí unas cosas que... pero todo va relacionado, ¿eh? Las redacciones de las viviendas, la contaminación electromagnética, etcétera. Construcción y rehabilitación. A ver, la construcción con neumáticos y tierra es una de las técnicas pues que se desarrollaron en los años 70, y la verdad que los airship pues tienen su función. Pero curiosamente, aparte de reciclar neumáticos, porque no emiten nada, ¿vale?, porque están en un proceso de que no hay abrasión ni hay nada, ni se pudre, las hace de una manera muy muy reciclable, pero a mí me resulta como un material interesante de protección, y ahora veréis por qué. Pues porque esto está relleno de una malla metálica que hace impenetrable las microondas, o sea, telefonía móvil, wifi, etcétera, etcétera. Pues ¿qué tenemos? Si tenemos todo un muro de protección de esto, y nosotros tenemos la casa aquí detrás, sobre todo las habitaciones de dormir, tenemos una protección natural creada por estos neumáticos, tan sencillo como esto. Pensar que todos estos materiales, por muy naturales que sean, son muy vulnerables. Las microondas traspasa el ladrillo, traspasa la piedra, traspasa la madera, traspasa la arena, la tierra, y traspasa sobre todo el cristal, ¿de acuerdo?, rebocos, etcétera, etcétera. Pero esto de aquí ya resulta ser un producto interesante, como veremos ahora. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues soluciones, siempre hay soluciones. Lo importante son conocerlas. La contaminación electromagnética y las radiaciones en las viviendas es una vivienda sin riesgos, eso es lo que queremos todos, y por eso es que digo yo que estamos aquí, ¿no?, para debatir esto y para intercambiar. Pues bueno, ¿quién nos ha dicho? Oh, estoy en mi casa pero no estoy a gusto, noto olores, no estoy a gusto, algo pasa, y la gente enferma. Y bueno, vamos a averiguar por qué, ¿no?, también. Bueno, aquí tenemos mallas metálicas, en la cual todos estos procesos de mallas metálicas nos van a proteger de las microondas que vengan de afuera, desde wifi hasta antenas de telefonía móvil. Eso sí, hay que ponerlas no simplemente por el mero hecho de hacerlo, porque eso hay que hacer un previo estudio antes, para averiguar la fuente, la intensidad, la potencia de todas esas radiaciones que nos vayan a entrar dentro de nuestras viviendas, porque si nosotros protegemos nuestra casa y no podemos salir al jardín, ¿de qué nos sirve tener un jardín?, ¿no? Pues esto es válido pues para la construcción de casas en el campo, porque creemos que estamos en el campo, estamos rodeados de naturaleza y estamos muy bien servidos. Pues tal como está yendo el tema ahora mismo, las telecomunicaciones están llegando a mansalva, y se espera que con la red 4G la expansión de todas estas redes va a ser algo brutal, sobre todo en el 2014 al 2018. Y aquí podéis ver que esta tela metálica, que es la mosquitera, tiene que ser metálica sobre todo. Si grapamos aquí, la incorporamos con
con un lector cartón piedra, tenemos después lecturas muy interesantes de apantallamiento, en la cual nos deja una casa libre de estas radiaciones tan, digamos, tan peligrosas para la salud, y que no se ven, no se sienten ni se tocan, a diferencia de otro tipo de tóxicos. Y en otros lados, cuando tenemos casas y tenemos la protección natural, que como puede ser, digamos, esto sería una casa, ¿vale? Y levantamos lo que son, como si fuera para un partido, vamos a jugar un partido de fútbol o un partido de lo que sea, ¿no? Pues que las pelotas no salgan fuera, pues se levanta una red metálica, ¿no? Como podemos ver aquí en la foto de estos dos señores aquí, con una antena midiendo. Pues este es un técnico como yo, que está midiendo todo estas radiaciones, y está protegiendo que esas radiaciones no vengan de la antena de telefonía móvil que tienen en el otro lado, que no se ve en la foto. ¿De acuerdo? Esto hace que esto esté protegido y estas personas puedan salir tranquilamente al jardín y puedan tener una vida normal. Porque pensar que las radiaciones, muchos acusan de la lluvia ácida y todo esto, y cada vez se está reconociendo más de que no es por la lluvia ácida, sino es por otras cosas, que yo ya lo iré desvelando en próximos acontecimientos de este tipo. Y bueno, prácticamente las preguntas las podemos hacer para después o cuando queréis, y no sé, aquí tenéis una de las 2 páginas que yo tengo sobre estos temas, donde podéis encontrar un poco más de información, ¿no? Como sería la vivienda contaminada. Y simplemente invitaros a que reflexionéis sobre lo que acabáis de ver, y que se pueden construir casas sanas, pero hay que cambiar el concepto de materiales. Que los materiales naturales, sí, hay que medir lo que tenemos en el entorno y hay que prevenir. Y al final la salud del hábitat es la que nos va a marcar todo esto. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por esta turbulencia de presentación, y nada, espero que os haya gustado, y bueno, estamos en este tema, como gustéis. Bueno, pues damos las gracias a Joan Carles López, que ya participó con su tema directamente. Aquí vamos a dar un espacio de 5 minutos para lo que viene a ser precisamente el espacio de preguntas y respuestas de lo que tenga que ver de los estudiantes de arquitectura y bioconstrucción. No sé si ahí en el auditorio de agronomía o allá con Cosme Espinosa, con gente de lo que es la Universidad Autónoma de Juárez o gente de la Universidad Vizcaya de las Américas, puedan tener a lo mejor los alumnos alguna pregunta, o gente de Perú, gente de las mismas radios, preguntas que estén llegando para podérselas hacer llegar aquí directamente a Joan. Y no sé si pues también podamos de una vez decir el siguiente presentador que estaría hablando de estos temas. En este caso estaríamos hablando de nuestro amigo Fernando Boza, para activarlo directamente, o de la Escuela de Bioconstrucción y Arquitectura. Si tiene alguna presentación que gustase dar, adelante, a quien me pida entrar inmediatamente para subir sus documentos y lo vea más rápido. Estamos en el chat del meeting para que nos puedan más o menos decir y poder saber esto. Esperamos todavía, nos quedan 4 minutos, iniciamos, y las otras ponencias pues ya nos iremos más rápido. Agradecemos el tiempo y que nos disculpen las dificultades técnicas que ha habido debido precisamente a problemas de conexión, y nada más a los ponentes nos están moviendo dispositivos del otro. Sí, mira, puedo contestar a esa pregunta de Carmen. Esa es una malla metálica. Estas mallas metálicas dependerán del grueso de la malla. Puede ser una malla mosquitera, una malla de estas de conejera, o estas mallas que tenemos para cercar fincas.
y esto pues nos va a impedir que cuando lleguen esas ondas a esa malla se deshará lo que es como si fuera una pompa de jabón y se convertirá en electricidad, se difuminará y desaparecerá totalmente esta microonda, que ese sería el método. Uy, hay una avalancha aquí de preguntas. Intentaremos contestarlas a todas. A ver, nos preguntan, una de las preguntas que había era sobre las mallas. A ver, que me he perdido aquí. Estamos hablando de los... A ver, voy a empezar por la última, que es en los paneles solares. Digamos, si afectan en la casa que nos rodea. No, los paneles solares no. Lo que hay que apartarse, sobre todo de los paneles solares, lo que hay que apartarse son de los inversores, de las máquinas que nos convierten de 200, digamos, de la corriente continua a corriente alterna. ¿De acuerdo? Los motores estos, digamos, hay que estar separados, pero podemos tener prácticamente las placas solares encima de la cabeza y no afectarnos para nada. ¿De acuerdo? En caso de construcciones de superadobe, el alambre de espino hace la función de jaula de Faraday, y el alambre que se coloca entre la hilada y hilada del sistema constructivo, no. Lo que sí que habría que hacer es que eso tocara en la tierra, o sea, hacer una toma de tierra con este alambre, que ya por sí ya toca, pero interesaría que este alambre tocara en el suelo para que no hubiera cargas eléctricas. Para proteger esto sería, claro, sería siempre medir, cuando es que lo que tenemos que hacer es proteger y incorporar, ¿por qué no?, en la zona donde puede haber una torre a lo lejos, porque en el campo, aquí en este caso de lo que son las ecoaldeas, no tenemos la protección como podemos tener en una ciudad, que las casas nos van tapando de unos a otros. Y en este caso pues nos puede ayudar el que tengamos delimitada la zona donde nos va a venir esa radiación, porque eso es importante para proteger a las personas el día de mañana. Que tenemos localizada una torre de telecomunicaciones, tenemos localizada una torre de alta tensión. Pensar que una torre de alta tensión, hasta los 200 metros, 250 metros, podéis estar tranquilos que ya no va a afectar. Pero menos de ahí, dependiendo qué torre de alta tensión sea, nos va a ir afectando. Y esto sí es evidente. A ver, en caso de la casa podemos poner imanes bajo para disminuir el impacto de la energía eléctrica. No, los imanes solo se pueden utilizar para temas terapéuticos, que funcionan bastante bien, pero nunca utilizar los imanes como para intentar, digamos, arreglar una cosa que nos va a entorpecer. Pensar que un imán es un campo magnético, y hemos dicho que los campos magnéticos hay que tener cuidado con ellos, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Los paneles solares, esto lo hemos contestado. Las llantas crean el mismo efecto del tejido de malla. Exactamente, las llantas. No, supongo que las llantas se debe referir a lo que son los neumáticos en sí. Como es la diapositiva de los neumáticos reciclados es un tema muy interesante, porque nos da un juego, porque además le incorporamos también con tierra, ¿no? Es un tema, es feo, ¿no? No acaba de quedar bien con los materiales nuevos, con los materiales, digamos, que nos puedan, digamos, tener una visión mejor, ¿no? Pero eso se puede revocar, se puede hacer muchas cosas. Lo que sí que es interesante es que es un material de blindaje. Vamos, pero hecho a cosa hecha, porque piensa que está en redondo y además tiene toda una malla muy milimétrica, porque si vosotros montáis un neumático lo vais a ver que aquello es una malla completamente milimétrica.
¿Qué bombillas son las recomendadas para casa? Pues la bombilla de toda la vida. La vuelven a hacer funcionar otra vez. Aquí en Europa están trabajando, digamos, en marchas forzadas, fábricas otra vez funcionando. Y la verdad es que la gente al final no es tonta, porque la gente reconoce que esas bombillas son peligrosas, son tóxicas, y la verdad no las queremos. Porque si vamos a ahorrar unos dineros en el bolsillo por esas bombillas, podemos ahorrarlos por otros lados. Pero la salud no se puede ahorrar, eso sí que está claro. A ver, ¿qué tipo de recubrimiento tengo que poner además de la malla metálica? Bueno, la malla metálica es uno de los recubrimientos. Hay otras soluciones que ya hablaremos quizá en una conferencia que solo sea sobre esto, ¿no? Sobre cómo nos afectan estos campos, para que podáis ver, digamos, qué problemas, ¿no? hay. De mallas de protecciones hay muchos. El aluminio es un buen protector, ¿de acuerdo? Pero hay que saberlo poner. Digamos, quien tenga persianas de aluminio en casa tiene una buena protección. Pensar que las ondas electromagnéticas de alta frecuencia son muy permeables con el cristal, ¿vale? Todo lo que sea cristal, pensar que ahora están fabricando ya cristal que lleva partículas de grafito metálicas dentro, que hace que no entren las ondas de alta frecuencia. Esto se está haciendo aquí en Europa. Pues bueno, lo que sí que vamos a ver es que tenemos toda una serie de bastantes materiales que nos van a ayudar. Ahora me he dado cuenta que en la presentación pues han faltado bastantes diapositivas que no se han cargado por estos problemas que hemos tenido de fallas y tal, que estaba hablando de otra clase de materiales, unos materiales muy interesantes a la hora de construir. Pero bueno, que ya en próximos debates y en próximos temas voy a dar pautas sobre esto. Porque ya te digo, lo que es importante que a la hora de que construyamos material es que tengamos que poner, digamos, materiales que estén aplicados al siglo XXI, ¿vale? Que sean naturales, pero que además nos hagan de protección. Pensar que una casa hoy en día tiene que servir como protección, no como una cosa que sea más permeable que otra cosa, ¿eh? Y esto se está construyendo exactamente con unos que estamos construyendo como hace 1000 años, que eso sí que nos favorece y nos energiza. Pero por el otro lado nos estamos desprotegiendo con unas tecnologías que las hemos creado nosotros para un uso que al final acaba en esto. Y esto al final nos perjudica. Si nos perjudica y no es natural, pues al final esto nos va a pasar factura. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Si no construimos las casas de esta manera, mirando lo que viene de abajo y lo que viene de arriba y de los lados, no sirve nada de las casas que vayamos a construir, ¿no? ¿Qué opino de la calefacción por el suelo? Pues mira, esto de la radiación de esto en el suelo, aquí hemos tenido problemas muy graves de personas que tienen, digamos, este tipo de calefacciones. La verdad, yo lo que tengo que recomendar es que se desconecte cuando se vaya a dormir o cuando se esté habitando la casa, se desconecte. Cuando nos marchemos a comprar o nos vayamos a dar una vuelta, pues pongamos esa calefacción mientras no haya seres vivos dentro viviendo. Pero eso sí, desconectar ese tipo de calefacción, porque nos va a perjudicar un montón. Es como si tuviéramos un transformador gigante debajo de nuestros pies y debajo de la cama, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? Había más por aquí, alguna cosita más. Y si no, ya dejaremos paso a las bombillas, usaje. A ver, en el caso de las construcciones de superadobe, alambre de espino, eso ya lo hemos contestado. Proteger una casa. A ver qué más hay por aquí. Esto. Para proteger una casa ya construida se puede solo distribuir en los balcones. Sí, la verdad es que hay balcones. Cuando uno quiere cerrar un balcón, o sea, pensemos que un balcón puede ser como una terraza, ¿no? Una terraza es un sitio, un espacio abierto en la cual yo puedo entrar allí y estar con mi familia con una mesita y comer y cenar allí. Pensar que es una de las cosas que tengo que decir, bueno, yo lo diría en otro momento, pero ya viniendo al caso ya os hago ese regalito, ¿no? Pensar que los primeros pisos y los últimos pisos de un bloque de pisos son los más tóxicos.
El primero, porque debajo, si tenemos locales comerciales que nos tienen una serie de motores, etcétera, etcétera, pues eso nos va a producir un problema de radiaciones en el primer piso. Y si vivimos en la última planta de todo, vamos a estar en constancia con todo lo que nos venga de fuera. Todas las antenas de la ciudad, etcétera, etcétera. Ya sea un pueblo o ya sea una ciudad. O sea, hay que cambiar los conceptos. Los áticos son los edificios que están mejor pagados y hoy en día son los más tóxicos. Ahora estoy escribiendo un libro en el cual voy a explicar cómo elegir una casa sin caer en la de eso de que haya comprado una casa o haya adquirido una casa sin tener, digamos que me hayan, digamos, intentado, pues no sé, o estafar o engañar o digamos que vaya a comprar una casa que está prácticamente tóxica, ¿no? Ese sería un tema de saber.